Muy bien. Pues bienvenido a este curso sobre cómo pasar del discípulo a discipulador. Se supone que ustedes ya son discípulos, obviamente, ¿no? Porque este curso ya es para personas que no de que están muy avanzadas, pero sí que por lo menos la base lo están viviendo y han nacido de nuevo y quieren avanzar y ponerse realmente al servicio del Señor, ¿no? Que muchos de ustedes ya lo están, que ya lo veremos. La cuestión es saber a qué nos enfoca el Señor, dónde nos quiere dirigir, ¿verdad? No es la primera vez que hablamos de este tema, sin embargo les recuerdo que es importante reciclarse muy a menudo como discípulos que queremos ser mejor y queremos aprender mejor y todo lo que tiene relación con el reino de Dios, con nuestro servicio a nuestro Señor, debería de entusiasmarnos siempre, no sé, y por eso es necesario, pues, no solamente ir a estar en los cultos del domingo que recibimos también, ¿verdad? En instrucciones recibimos palabras específicas para nuestras vidas, pero también de participar a los cursos cuando los hay y también naturalmente el servicio práctico que tenemos que efectuar todos nosotros en el reino de Dios, ¿verdad? Así que hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado de estudio de liderazgo, de estudio de ser siervo para servir. El último curso que di hace un año, me parece, era justamente esto, ser siervo para servir, ¿no? Yo no sé quiénes de ustedes han participado en este estudio. 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que recuerdan más o menos así? Básicamente, sé que eran 12 o 13 estudios así, o más. Así que no puedes recordarlos todos, ¿verdad? Pero ¿hay algo que les ha marcado o que tienen en sus mentes todavía? ¿Les ha quedado algo o tengo que suicidarme? Tenía que haber pensado para repasarlo. No, no. ¿Sí? Una de las imágenes que recuerdo es cuando el fan del equipo de fútbol, creo que fue el único que fue, no sé si era un equipo de fútbol, no sé, sí, un fan de un equipo, ¿no? Recorre donde kilómetros para ver a su equipo. Exacto. Y está todo sobre la grada del mundo. Exacto, entonces, o sea, pues eso, ¿no? Eso me impactó muchísimo, esa fidelidad y esa lealtad, pues, ¿no? La lealtad. Sí, porque hemos hablado de muchas palabras claves que probablemente algunas de ellas recordaremos porque son absolutamente necesarias. No todas, porque todas sería volver a hacer el estudio que hicimos ya, entonces no es la cuestión esa. Sino refrescarnos la memoria sobre algunas cosas, ¿verdad? Y por eso es muy importante que nos podamos recordar. Hay unas palabras claves, ¿no? Cuando hablamos de servir, ¿no? Primero hay que ser siervo antes que ser líder. Líder es una palabra un poco rimbombante que utilizamos mucho y hay muchos cursos de liderazgo y no sé qué, pero la clave para ser un líder de verdad es ser siervo de verdad, ¿no? Esa ahí es. Bien, así que así. El último curso que hicimos entonces hace un año tenía como título Ser siervo para servir. Y tomamos como base un versículo que se encuentra en Timoteo, la segunda Timoteo 2:2. Tenemos que volver a ello porque es la clave en definitiva de todo lo que estamos tratando de enseñar, ¿verdad? ¿Alguien lo puede leer? Segunda Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Exacto. ¿Qué es lo que podéis decir de este versículo? ¿Qué es lo que nos enseña básicamente? Prepararse para enseñar. Que seamos fieles y idóneos. Sí. Adecuado. Primero, lo que han oído de mí delante de muchos testigos, es decir, delante de la asamblea, delante de otros. Lo que tú has aprendido ya de parte de Pablo no tuvo que ser poco, ¿no?
porque ¿quién tuviera a Pablo como maestro, verdad? Eso sería extraordinario si todos pudiéramos tenerlo. Pero bueno, tenemos sus escritos y que ya es bastante fantástico poder tenerlo. Pero seguramente tenerlo presente delante de nosotros para explicarnos el reino de Dios y para explicar lo que explica en sus cartas, en definitiva, pues sería absolutamente extraordinario, ¿no? Pero bueno, las enseñanzas que él ha compartido, Timoteo las recibió, ¿verdad? Pues, ¿cuál es el encargo que le hace Pablo a Timoteo en este caso? De lo que he aprendido, Enseñar a otros. Tienes que buscar personas idóneas, porque es eso, ¿no? No es cuestión de solo enseñar a todo el mundo, sí se puede hacer enseñar a todo el mundo, obviamente, ¿no? Pero la cuestión ahí es más centrada, ¿no? Sobre personas concretas, sobre hombres fieles, que sean idóneos, ¿para qué? Para enseñar a otros. Para enseñar a otros. O sea, ¿ven un poco el círculo cómo va? Yo recibí de Pablo, lo enseño a otra persona, que esta otra persona me va a enseñar a otra. Y así se hace la cosa, ¿no? Es decir, lo que ustedes saben de Dios y de vuestra relación con Dios, la tenéis que enseñar a otras personas hasta tal punto que la otra persona sea suficientemente madura para hacer lo mismo con otro. Y cuando logramos este propósito de transmitir una información y que la información se vuelva a transmitir de forma correcta, porque claro, no se va a desviar y no se va a troncar y decir de otra manera, ¿no? Es realmente cuando logramos hacer el trabajo de discipulado, ¿no? Cuando el discípulo que nosotros discipulamos llega a ser discipulador. ¿Me entiendes? Y eso es de lo que trata definitivamente. Hemos hablado mucho sobre el liderazgo, hemos hablado de muchos libros, de estudios, de conferencias, pero creo que empezamos más si nos enfocamos sobre esta palabra líder, que no es el caso, ¿no? En el sentido bíblico nunca se habla de liderazgo, sino de servicio, siempre tenemos la palabra servicio, ¿no? Y cuando yo iba a Expolit, por ejemplo, y ahí había muchos libros, todos los libros nuevos que salían durante el año, en todo en español, la gente promocionaba sus libros, y hubo una época donde todos eran locos por comprar libros de liderazgo, cómo ser líder, en 10 puntos y 40 volúmenes de libros para ser mejor líderes, ¿no? Y esta palabra no existe en la Biblia o en este momento, o sí se puede intuir que existe, ¿verdad? Pero no es así. La palabra que siempre viene continuamente es la palabra siervo. Y la palabra siervo define realmente una cualidad de persona. ¿Estáis de acuerdo? Es diferente al líder, ¿no? Porque el siervo es aquel que tiene un corazón realmente para servir a los demás. Y servir al Señor, obviamente, ¿no? Así que nunca en la Biblia se habla de liderazgo, sino de servicio. Y un buen siervo llega a ser un buen líder dependiente de la influencia que va a tener después. Si un siervo es bueno y sirve de verdad, con todo su corazón, va a tener una influencia que haga de él lo que llamamos un líder, es decir, una persona de influencia. ¿Sabes? Así que mi primer objetivo es que nos convirtamos en verdaderos siervos. Es la única manera de ser verdaderamente útil en el reino de Dios. Tener un carácter de siervo es imprescindible si queremos servir para algo. Y uno que no tiene un carácter de siervo no sirve para nada. Y puede hacer muchas cosas, pero no va a servir. Si leemos Mateo 20, versículo 25 a 28, ¿qué nos enseña este texto? Mateo 20, 25 a 28. ¿Alguien los puede leer? ¿Sabes que me puedes interrumpir en cualquier momento? No pasa nada, estamos con nosotros.
Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué les enseña a ustedes este texto a nivel personal? O sea, leemos esto de la Biblia, leemos esto de la palabra misma de Jesús, ¿no? ¿Qué es lo que procuran ustedes? Bueno, realmente acerca a través del servicio, sino a seguir el ejemplo de Jesús, ¿Sí? ¿Y cuál es el ejemplo de Jesús en este caso? que vino a servir. Sí, no, tenemos que... Sí, pero Él... Bueno, que él siendo rey, siendo Dios, pues Fíjate. se humilló a tal punto de venir aquí. Fíjate, ¿no? Que el sentido de esto, ¿no? Que Él, el Hijo de Dios, el que creó todas las cosas, te vienen a vivir en medio de nosotros y decir: yo no vengo para que me sirven, vengo para servirte. Qué ejemplo, ¿no? O sea, tenemos, obviamente, para nosotros en todos los aspectos, Jesús es nuestro divino ejemplo. Siempre tenemos que referirnos a Él, ¿no? Y ver cómo Él era. Y tenía una autoridad tremenda, fantástica, y sin embargo tenía un corazón de siervo absoluto. Ahí nos está dar su propia vida por nosotros. A veces no calculamos o no reflexionamos sobre la amplitud de lo que significa eso, ¿verdad? Pero este versículo nos lo recuerda bien, ¿verdad? Y la pregunta es, entonces, ¿qué podemos hacer o deberíamos de hacer o hacerse a nosotros mismos? Él es servicial. Sí, porque está todo ahí. Él es servicial, con naturalidad podemos decir: te gusta servir y no producirte, ¿no? Sino realmente buscar servir obviamente a Dios y a los demás, está claro. Y eso es el gran tema, el fundamental, ¿no? Nosotros somos todos llamados a servir, ¿ok? Pero nuestro carácter tiene que ser absolutamente transformado en verdaderos siervos. Si no podemos, nuestro servicio siempre será, ¿cómo se dice?, egocéntrico o mal dirigido, o haremos más daño a otros que servirlos, ¿no? Y por eso, pues, si estáis aquí, supongo que claramente es porque queréis servir y porque queréis ser más útil en el reino de Dios para su gloria, ¿verdad? Entonces, todos nosotros estamos en este proceso y yo creo que es absolutamente necesario que nos enfoquemos sobre esto, ¿no? Que ser servicial, tengo que ser servicial en todos los aspectos, ¿verdad? ¿Sabéis cuál es el tema del ejército de salvación? ¿Y qué significa lo que ellos ponen ahí, ¿verdad? En los S que tienen en su solapa, ¿verdad? ¿Ah? Bueno, está marcado así, ¿no? Significa siervo, salvado para servir, ¿no? Exactamente, salvado. Yo soy salvo por Jesucristo. Y la razón, también mi razón de la otra es servir. Y nuestra razón, nosotros hemos sido salvos por Cristo Jesús. Y lo que Cristo quiere con nosotros, también como discípulos suyos, es que los sirvamos, obviamente. Y sirvamos en todos los aspectos del reino de Dios. Se insista a que cada miembro de la iglesia sea un soldado de su salvación. No sé si lo logran, pero bueno, es otra cosa. Sea un soldado y que de salvado pronto llegue a salvar, ¿no? O sea, es eso, ¿no? O a servir. De siervo a servir. Y es un estudio, en este estudio veremos varios principios bíblicos que se aplican al ministerio del servicio o ministerio de ayuda. Y estos principios tienen una aplicación espiritual y práctica y ponen a la luz la importancia que Dios da a los que ejercen
este ministerio de ayuda y de servicio. El ministerio de servicio está a la base de todo ministerio. Cualquier cosa que tú hagas en el ámbito de la iglesia, en el ámbito del reino de Dios, que sea cortar el pelo a la gente, o que sea limpiar el suelo, o que sea enseñar en la escuela dominical, o que sea cantando en el grupo de alabanza, o que sea cualquier cosa, tiene que tener a la base de todo lo que tú haces el principio de servicio. ¿Entendemos eso? Ahora bien, ¿quiénes se recuerdan lo que hemos hablado sobre estos 3 últimos domingos? Porque hemos hablado también de los discípulos, ¿sí? El poder. Hemos hablado sobre el miedo de ser discípulo. Otra pregunta, ¿tienes miedo de ser discípulo? ¿No? De atreverte a ser auténtico discípulo, de buscar serlo, ¿no? Pero ¿cuáles eran los temas principales que hemos tratado, que he tratado de compartir con ustedes? Este domingo hablaremos otra vez del último, no creo que será el último porque después viene Navidad. Bueno, ya este domingo saben que es el primer domingo del Adviento, ¿sabían? Ya estamos. Pasó volando. Sí. Entonces, pero bueno, como me queda un enfoque que claro, sobre hablar de los discipulados, de ser discípulos, se puede hacer 1000 mensajes, ¿no? Para 1000 predicaciones, eso no es eso, pero bueno, hay un cuarto tema sobre este tema. Pero bien, me acuerdo el primero, ¿de qué se trataba? Yo me acuerdo que decía de que tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y eso. No era exactamente eso, pero bueno, también está bien, pero sí, exactamente. El título es... Sí, el tema del la primera predicación era Jesús nos llama a ser discípulos. Primero, un discípulo es llamado a ser. Si no entendemos que nosotros no somos voluntarios en esto, somos llamados por el Señor. Es como una especie de orden, ¿no? Si tú quieres ser miembro de mi familia, tienes que seguirme, tienes que ser mi discípulo. Y solamente siendo discípulo de Cristo llegará a entrar en la vida eterna. La tenemos ya ahora, pero también la disfrutaremos juntos. Entonces, mi primera predicación, ¿no? Hablábamos de cómo Jesús llama a la gente y después se disculpa, no va a la boda, no quieren ser parte de esto. Y otros que quieren venir, pero Jesús les advierte enseguida y les dice, cuidado, tienes que llevar tu cruz, ¿verdad? La cosa es así, ¿no? El segundo domingo hemos hablado de otra cosa. Hablamos de la vida y de ser injertado, ¿no? Sí. Es decir, que nuestra vida depende de nuestra comunión con Jesús, continuamente. Desde el momento que nos separemos, vamos a morir, ¿no? Entonces, nuestra vida espiritual va a estar totalmente ligada a nuestra conexión con Cristo, a nivel personal, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí también el Señor nos va a podar, ¿no? Y cuando nos poda, para que llevemos más frutos, no para fastidiarnos la vida, o sea, todo lo contrario, para que los frutos pueden realmente salir en nuestras vidas. ¿Os recordáis de eso? Vamos a ver. Y el domingo pasado, que es un poco más fresco, sí, fue de parar de ser niños que tenemos que crecer y que hay algo para hacer. Por fin uno sé todo. Ya viene, ¿no? Hoy no ves, ¿no? Los que estaban ahí, de todas maneras están en el YouTube, así que no tenéis disculpa, ¿no? Así que es verdad, la importancia de crecer en el conocimiento de Jesús. Quien le sigue querrá ser como Él, y para ser como Él hay que ante todo conocerle, y para conocerle hay que vivir en conexión con su palabra. Es el único modo de crecer, ¿no? O sea, más conocemos la palabra de Dios y tenemos un contacto directo con el Espíritu Santo, más vamos a crecer y madurar a nivel espiritual. Y la cuarta que vendrá justamente este domingo, pues hablará justamente de la importancia del servicio, porque el discípulo va a servir.
va a servir a Cristo y será enviado por Cristo a hacer cosas concretas, ¿verdad? Y así lo veremos este domingo. Pues bien, ¿qué es discipular? Creo que era importante recordar esta gran verdad. Entonces, un líder que no es ante todo un verdadero siervo, nunca será buen líder. Así que, ¿alguien me puede dar una definición una definición, perdón, así, ¿qué significa discipular? Enseñar, ¿no? Enseñar. Enseñar. ¿Hay otra cosa? Guiar. Guiar. Enseñar. ¿Ah? Enseñar. Sí, ya tenemos. Imitar. ¿Ah? Imitar. Imitar. Bueno, sí. ¿Ah? Podría ser imitar también, porque estamos imitando a Jesucristo a través de enseñanza y predicar a su discípulo. Vuestro discípulo, ¿qué tendrá que ver en ustedes? Un ejemplo. Un ejemplo también, ¿no? Ser ejemplo, ¿no? Porque la enseñanza obviamente está a través de miles de maneras. Primero lo enseñan a masticar, cogemos la Biblia y vamos a estudiar lo que está diciendo ahí, y punto, ¿no? Pero también está en vuestra manera de ser. Vais a enseñar quizá mucho más a través de vuestra manera de ser que vuestra palabra, que vais a explicar lo que dice la palabra. Claro, ¿Okay? es que el material que nosotros tenemos es una herramienta que nos ayuda a enseñar la palabra de Dios y bueno, y que a los que estamos discipulando también nos enseña, porque nunca dejamos de aprender. Pero es una herramienta por la cual también ayudamos a la persona en muchas otras cosas, ¿no? O sea, esa persona tiene también un apoyo en nosotros para apoyarse pues, en las luchas que está teniendo y todas esas cosas. Por eso. Entonces, somos una especie de tutores, ¿no? Al comienzo de una vida que es todavía tambaleándose en su fe y lo que sea, y nosotros vamos a ser siervos o tutores de la persona. Pero claro, nosotros queremos dirigir a la persona a Cristo, no sobre nosotros. Pero si somos todo lo contrario de lo que estamos diciendo, obviamente no va a funcionar, ¿verdad? Eso va a ser terrible, ¿no? Así que ante todo, es un ministerio de servicio que consiste en acompañar a los nuevos discípulos hasta que tengan un crecimiento suficiente para que ellos, a su turno, discipulan a otros. Es lo que hemos oído ahí en Timoteo, ¿verdad? Es mucho más que un programa que tenemos en la iglesia para ayudar a algunos, es ante todo un proceso. Nosotros, algunos de ustedes ya han tenido acceso al curso de discipulado de 1 a 1 y de eso trata este estudio. Vamos a tratar de por lo menos volver a entender exactamente lo que significa eso. Pero lo que quiero decir en este primer estudio es mucho más que eso. El discipular a otro va mucho más allá que simplemente este primer curso que tuvimos, ¿no? De discipulado de 1 a 1, ¿verdad? El discipulado de 1 a 1 es solamente una faceta del discipulado general, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que entender eso y yo espero que todos ustedes sean por lo menos capacitados para hacer este discipulado y para ayudar a este programa que hay establecido, ¿verdad? De discipulado 1 a 1. Pero así que al final del estudio nos enfocaremos solamente sobre esto. Pero primero quiero daros una visión general de lo que significa el discipulado. El discipulado es mucho más que esto. Y en definitiva veréis que hay muchas áreas y muchos lugares donde uno puede sentirse discipulador, literalmente, ¿no? Es mucho más que un programa que tenemos en la iglesia, entonces para ayudar a algunos es ante todo un proceso. En esencia, el discipulado es más que todo cualquier cosa que hacemos de manera intencional para ayudar a otros cristianos a crecer en la santidad. Es un proceso de ser transformado a la imagen de Cristo. No es un programa en sí, es una acción de vida, ¿no? Nosotros como discípulos automáticamente vamos a desear que el otro sea transformado a la imagen de Cristo. Igual que nosotros vamos a desear ser transformados. Así que es todo un modo de vivir el discipulado. Puede incluir la lectura de un buen libro cristiano,
y discutirlo, es una faceta. Puede significar hacer un resumen de un libro de la Biblia juntos, puede significar tomar una clase de fundamentos y discutirla durante el almuerzo, puede significar compartir conocimiento del sermón de la semana durante un café, puede significar hacer un brunch ahí para que la gente no sepa nada y empezar a hablar del Señor Jesús, puede significar muchas cosas, ¿no? Está la base, el comienzo que es el evangelismo, pero después está la enseñanza básica, después está la convivencia en la oración, con enseñarle a la gente a orar y a comunicarse con el Señor. Así, ¿ves? Y está también la área de la alabanza, ¿no? Que la gente empiece a descubrir lo que es alabar a Dios a través de la música, a través de la oración, ¿no? Así que es todo un mundo eso, ¿no? El mundo del reino de Dios es maravilloso, hay tantas cosas, ¿verdad? Y es fabuloso poder realmente entrar en esta dinámica de querer que los demás participen en eso, ¿no? Puede significar llevar a tus hijos a jugar en la casa de otra madre para hablar acerca del devocional del último domingo. En fin, puede significar invitar a un hombre o una mujer soltero a cenar y hablarles sobre lo que enseña la Biblia del matrimonio y la manera de criar a los niños, y podemos seguir de tantas cosas que nos puede pasar por la cabeza, ¿verdad? Y la imaginación para tratar de que la gente conozca a Cristo y pueda ser tocado por su amor. Lo que representa el discipulado, entonces, en la práctica es algo muy amplio. La clave está en que cualquier cosa que hagas debe estar fundamentada en la verdad de la Escritura y ser presentada sobre la base de una relación intencional y amorosa. En pocas palabras, esto es el discipulado. Y para tener claro cómo discipular, hay antes que tener claro qué es un discípulo. Y para ello necesitamos comenzar considerando de manera bíblica lo que pudieran ser algunas de las marcas de un discípulo. ¿Cuáles son las marcas, lo que define a un discípulo? ¿Verdad? ¿Me puedes decir algunas de ellas así que puedes imaginarlo, ¿no? La honestidad. La honestidad, bueno. Fidelidad. Fidelidad. Y bueno. Sí. Pero se ha llevado un bombardeo ahí al lado. Las ganas de aprender. Sí, el discípulo va a tener ganas de aprender, efectivamente, ¿no? Si observamos a los primeros discípulos que estaban con Jesús, a los 12 discípulos que se mencionan en el Nuevo Testamento, quizás podemos ver algunas cosas, ¿no? Primero fueron llamados, pero después siguieron al Señor Jesús así, de forma, quizá era una costumbre más fácil en la época que hoy en día, ¿no? De dejar todo su trabajo y de seguir a un hombre y escuchar lo que está diciendo. Pero en definitiva nosotros tenemos otros métodos para escuchar a lo que nos dice la palabra y lo que nos dice Dios, ¿verdad? Hoy en día. Así que entendemos, ¿no? Frecuentemente ellos tienen un papel único, ¿verdad? Cuando hablamos de los discípulos, los 12 discípulos que estaban con Jesús, y podemos decir, bueno, pues esos son los discípulos, nosotros somos diferentes. Yo creo que si observamos los testimonios más amplios de la Escritura, podemos obtener una ilustración muy buena de lo que buscamos cuando hablamos acerca de lo que es hacer discípulo. Si se trata de hacer churros, y tenemos que hacer churros, ¿no? Nuestra idea, nosotros ahora nos hemos reunido y les voy a enseñar cómo se hace churros, ¿no? Entonces dice, pero primero tienes que saber lo que es un churro, ¿no? No sé si todos los que vienen de afuera saben lo que es un churro. Yo no lo sabía cuando vine aquí, pero sí. Si bien podemos tener unos conceptos diferentes en nuestra iglesia, deberíamos de tener un criterio común y bíblico de lo que es un discípulo. ¿Estás de acuerdo? Porque a lo mejor nosotros tenemos una idea de lo que es un discípulo equivocada. Y para
si decimos, ahora somos llamados a ser discípulos, porque el Señor nos llama a ser discípulos, ¿verdad? Lo dice ahí en Mateo, ¿no? Lo veremos después, pero la idea es hacer discípulos. Ah, vale, pero ¿qué es un discípulo? ¿Verdad? Si no sabemos lo que es un discípulo, obviamente vamos a hacer cualquier cosa menos un discípulo. A lo mejor hacemos un creyente a nuestra manera, ¿no? Y es lo que pasa muchas veces en las iglesias, porque tienen un esquema de lo que es un discípulo, es decir, el perfecto creyente, ¿no? Y tienen el esquema del perfecto creyente, que aquel que paga su diezmo, que viene a la iglesia los domingos y que se siente tranquilo y que no causa problemas, ¿no? Eso es el perfecto tal, ¿no? Pero eso no es un discípulo. Un aspecto, sí, a lo mejor, pero digo que no lo es, no es todo, ¿no? Estamos de acuerdo. Entonces, hay gente y hay iglesias que quieren fabricar cristianos. Lo fabrican a nivel de leyes y de reglas y de mandamientos, y entonces dice, bueno, pues ahora tienes que bautizarte, entonces te bautizan, sin saber si están convertidos o no. Bueno, tienes que bautizarte, y después tienes que hacer esto, tienes que hacer el primer curso, el segundo curso, y es fácil de caer en esta dinámica. No digo que lo que enseñamos, que la gente tiene que bautizarse, o tiene que hacer los cursos, o tiene que leer su Biblia, o tiene que orar, es falso. Obviamente que no. Pero no, nosotros no podemos fabricar cristianos, ¿estamos de acuerdo? El que fabrica cristianos es el Señor y su Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos, ante todo, que tratar de que las personas se relacionen con Dios. Ante todo, llevar a las personas a que se relacionen con Dios. Lo demás vendrá así solo. Entonces hay muchos cristianos prefabricados que no han nacido de nuevo. Son gente fantástica en la iglesia, así, tal, pero no tienen una comunión sincera y verdadera con el Señor. Y no solamente eso, no. Hay un versículo que dijo, quizás volvemos a decirlo después, pero la gente se presenta al final de los tiempos delante del Señor Jesús, y nosotros hemos expulsado demonios, nosotros hemos hablado, nosotros estuvimos tocando la alabanza de Misión Cristiana, Canales, ¿no? Y nosotros estuvimos ahí con el pastor Felipe en la calle predicando, nosotros no sé qué, no sé cuánto, y el Señor dice, pero no les conozco. Qué fuerte es esto, ¿no? Muy fuerte como palabra, ¿no? No, el Señor Jesús es muy tajante sobre esto, ¿no? Entonces, es muy fácil de fabricar un discípulo, pero si no ha nacido de nuevo, de verdad. O sea, nosotros estamos ahí para ayudarle, ¿no? Obviamente, para ayudarle a que se conecte con el Señor y que pueda desarrollarse. Pero bien, tenemos que tener una imagen de lo que es realmente nuestra mente, lo que es un discípulo, ¿verdad? Y algunas de las características, ¿no?, que hemos visto, que podemos ver, se ve un poco pequeño, ¿no? La primera característica es que un discípulo ha dado una respuesta al llamado inicial de Dios en su vida. Podéis anotar Marcos 1, 16, 20. Es cuando justamente lo que hemos hablado estos domingos pasados, primeramente un discípulo lo es porque ha sido llamado por el Señor, ¿verdad? Y él respondió a su llamado. Y es un llamado al arrepentimiento y a la creencia, a la fe de que... Pero es una respuesta al llamado de Dios, quizás hablaremos un poco más de eso después. Un deseo por conocer lo que Dios dice. Aquí tenemos varios versículos, no sé si lo puedes leer. De todas maneras, me hice un resumen para daros después, así lo tendréis por lo menos apuntado, ¿verdad? Pero bien, recuerdo que lo apuntéis ustedes mismos, por lo menos apuntéis en vuestras notas lo que realmente les llama la atención, ¿verdad? No es cuestión de copiar lo que está ahí, sino más bien lo que recibís vosotros, ¿verdad? Porque el recurso lo tengo aquí para ustedes después, ¿vale? Así que tendréis todos los versículos y me gustaría mucho que pudierais hacer el esfuerzo de leerlos, de ir a buscarlos, ¿no?
Así que un deseo, el discípulo va a tener un deseo, es una persona que va a tener el deseo de conocer a Dios, o lo que Dios dice. Porque si hemos sido salvos por el Señor automáticamente, yo no sé si ustedes fue así en vuestra conversión, pero uno de los primeros síntomas de que el Espíritu Santo está en nosotros es un deseo de leer la Biblia, deseo de conocerla. A veces no sabemos ni cómo empezar. Empezamos por el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Y empieza con una genealogía aburrida y horrorosa, ¿verdad? Y dice, ay, mi madre, si es así, vamos a ver, sí. Pero, en fin, es así, ¿no? O empezamos por el Génesis y mi madre, quizás no es el buen lugar para empezar, no sé, porque es complicado, ¿no? Entonces, en fin, y ahí donde viene el discipulador, que va a decir, mira, lo mejor es que conoces el Evangelio de Juan, pero vamos a explicar un poco lo que dice ahí, o el Evangelio de Lucas, y después pasaremos a otro Evangelio, y después pasaremos a los Hechos de los Apóstoles para ver cómo el Espíritu Santo está transformando la vida y qué es lo que está haciendo. Es fantástico poder acompañar a una persona a la lectura de la Biblia, simplemente eso, ¿verdad? Para que aprenda. Bueno, el deseo de conocer lo que Dios dice es la marca de un discípulo, y espero que ustedes, bueno, si están aquí es por eso también, pero ustedes tengan este deseo constante de saber más de lo que Dios es y cómo es, y a través de su palabra, ¿verdad? Después está un deseo de separación de los estándares del mundo. Eso también es otra historia, ¿no? Una separación de los estándares del mundo. 1 Corintios 10, 13 y 2 Corintios 5, 17 nos habla de eso, ¿no? No os amoldéis a este mundo. La vida de Cristo es algo bien diferente a lo que la gente vive en este mundo. Y si bien tenemos que amar al mundo, no podemos moldearse a los estándares del mundo, ¿verdad? Y tenemos que ver la diferencia en lo que Dios nos llama a hacer. Y después tenemos otra característica del discipulado, es la autodisciplina, podemos verlo de esta manera. Es decir, que va a aplicarse las normas que el Señor le pide a su propia vida. Aquí tenemos varios versículos. Después, un deseo de buscar y motivar a otros discípulos. Conocen, hemos hablado muchas veces en nuestras conversaciones, en nuestras predicaciones, del uno a uno, ¿no? Orar unos por los otros, apóyense unos a otros, ámanse unos a otros. Todo eso hace parte del verdadero discipulado, ¿no? Es decir, yo vivo con el Señor, pero también deseo que Él, ella, el otro, y desde los niños hasta los adultos, los ancianos, depende de dónde se sitúan, lo que sea, mi deseo primario en mi vida es que la gente realmente conozca a Cristo, lo que estoy diciendo. Eso es una forma automática. Si tú eres discípulo, vas a tener esta pasión por ayudar y motivar a los otros discípulos, ¿verdad? Aquí hay un montón de versículos que tenéis aquí. Y para terminar, también una pasión por el evangelismo, es decir, un verdadero discípulo va también a desear que los no convertidos se conviertan. Va a tratar por todos los medios de buscar fórmulas para contactar y para los contactos que tiene con los no convertidos también compartir su pasión por el Señor. Aquí hay un montón de versículos, ¿no? Y hay uno más, que es una característica del discípulo, que no es la menor, es la perseverancia. El verdadero discípulo persevera. Es decir, que realmente no es una cosa de un día ni de dos, sino que su relación con el Señor va a ser continua, constante, ¿no? Yo sé que a veces somos tentados, a veces nos enfriamos por cualquier cosa, pero realmente si somos discípulos, eso realmente provoca en nosotros esta constancia de ser firme, ¿no? Fiel al Señor. Una de las cosas que yo he aprendido es que hablar de la constancia es cuando entras literalmente en la dinámica de hacer discípulo
que vas tú mismo a ser mucho más constante. A ver si me explico. Es cuando tú enseñas que aprendes más. Si solo escuchas, no va muy allá. Es cuando el momento que tú vas a enseñar, es el momento que tú vas a tener, no solamente la enseñanza bíblica y lo que podemos decir de la doctrina y todas esas cosas, ¿no? Pero es el momento que vas a tener esta dinámica de servir en el buen sentido, no para ocupar tu tiempo, hacer cosas, no, a servir en el buen sentido, de decir yo quiero que el otro realmente haga progreso, ¿no? Desde el momento que entras en esta dinámica, tú mismo vas a ser el primero beneficiado. Y por eso la constancia viene más bien en esto, ¿no? La constancia viene cuando se dice ahí a los pobres es mejor darle una caña de pescar que de darle un pez. ¿No es así? ¿No? Sí, enseñarlo. ¿Por qué? Porque el hecho de que él pueda pescar su propio pez es gratificante para él, ¿no? De poder ganarse la vida, ¿no? ¿Está? Entonces nosotros a veces damos comida a la gente, le predicamos todos los domingos, le predicamos todos los domingos, pero es mejor que ellos aprendan a cómo pescar, ¿no? Y cómo recibir su propia comida, ¿no? Y comer de la comida que han aprendido a tomar. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos? A ver si hay otro. Bien, el otro, punto 2, el mayor contexto para el discipulado es la iglesia local. Aunque ayuda a conocer el esquema de lo que es un discípulo, no existe ninguna definición autoritaria dada en ningún lugar de la Escritura sobre el discipulado. No hay un versículo, el discipulado es esto, ¿no? Hemos visto los puntos principales de lo que es un discípulo. En cambio, el proceso de hacer discípulos es tan importante para el mensaje de la Biblia que encontramos el tema en todas las Escrituras. Y desde el comienzo, cuando Moisés escribió las leyes, las tablas de la ley, él dijo, tú vas a tener que enseñar esto a tus hijos desde la tierna edad, ¿no? Desde que nacen vas a tener que inculcarle esta enseñanza. Y les van a enseñar quién es Dios, cómo el temor, lo que significa el temor de Dios, tener el respeto a Dios. Y toda la Biblia, desde Moisés hasta, desde el comienzo, está la idea de transmitir el conocimiento recibido a la próxima generación, ¿verdad? Y es un fenómeno que está en la Biblia constantemente, obviamente, ¿no? Y no digamos ya en el Nuevo Testamento con Juan Bautista que viene y que ya empieza a predicar, a anunciar, a divulgar lo que Dios quiere otra vez, los profetas del Antiguo Testamento, pero Juan Bautista en el Nuevo Testamento y después naturalmente Jesús. Y Jesús se va a hablar a multitudes, pero se va a concentrar sobre 12 personas y va a dirigir su ministerio sobre 12 personas concretas, ¿no? Si bien se dice que había una multitud de discípulos, no solamente estaban los 12, pero él va realmente a coger estos 12, pegarlo hacia él para enseñarles. Y uno de ellos incluso va a fallar, ¿verdad? Que se va a extraviar. Así que entendemos que este proceso de trasladar el conocimiento propio a otro está constantemente en la Biblia. Entonces, en el Antiguo Testamento siempre está esta dinámica de enseñar, recordándose la fidelidad de Dios y hablando acerca de sus obras, especialmente su rescate durante el éxodo de Egipto. Y yo estaba hablando justamente de la fiesta, ¿no? La fiesta que Dios ordenó que se hicieran estas fiestas para una vez más que cada una de estas fiestas sea una enseñanza, un recordatorio, pero una enseñanza también a la vez, ¿no? Y el día de la Pascua obviamente se enseñaba lo que pasó en Egipto, cómo el pueblo fue liberado de la esclavitud y todo eso. Y esta enseñanza Jesús la dice a sus discípulos, pero la torna sobre él, ¿no? Y la traslada a su propia experiencia que va a pasar estos días de la Pascua. En definitiva, el cordero que ha sido puesto
en la puerta de los, de los judíos en Egipto, va a ser Él mismo que va a dar su vida por nosotros. En fin, todas estas cosas eran enseñadas a la gente desde pequeño, ¿no? Si insta a los padres a disciplinar, a enseñar las cosas de Dios a sus hijos desde la tierna infancia. En el Nuevo Testamento vemos que el proceso de hacer discípulos comenzó con el ministerio de Juan Bautista, cuando él prepara a los hombres y mujeres para la venida de Cristo. Lo vemos en la obra de Cristo, obviamente, cuando él llama y entrena a sus primeros seguidores. Lo vemos mientras se forma la iglesia en el libro de los Hechos, de los Apóstoles. Vemos como la iglesia misma se está formando, pero dentro de la iglesia se ve que Dios ha dado dones específicos a varias personas, ¿no? Para que ellos enseñen a la gente hasta que llegue a la estatura de Cristo. Eso vemos los ministerios en Efesios, capítulo 5 creo, y donde realmente se nos dice eso, ¿no? Hablar de los apóstoles, de los profetas, de los pastores, de los que maestros, en fin, todas estas cosas. Todo eso está dado a la iglesia para que la gente que viene a la iglesia, acude a la iglesia, pueda recibir informaciones y pueda recibir un testimonio de cómo es la vida cristiana y a su turno pues pueda crecer y a su turno hacer discípulos. Lo vemos en las epístolas, mientras la iglesia crece en su entendimiento de la tarea de hacer discípulos, tanto para la iglesia como un todo, como para los creyentes de manera individual. Es decir, yo tengo que crecer de forma individual como discípulo, pero también el conjunto de la iglesia tiene que crecer, es decir, tiene que desarrollarse. Es nuestra meta, ¿no? Así que la tarea de discipular se encuentra en multitud de áreas en el ministerio de la iglesia. Siempre está relacionado con la iglesia. La gente no va a ser discípulos por sí solos y punto. Siempre está rodeado de un equipo de personas, porque no todos somos capacitados para todo, ¿verdad? Y seguramente cada uno de nosotros tiene una capacitación especial, lo que llamamos don especial, ¿no? De parte de Dios, para hacer cualquier cosa. Y eso es maravilloso de saber. Y por eso nos necesitamos todos, y por eso Jesús ha creado la iglesia. Ahora bien, para la mayoría en esta clase estaremos hablando justamente acerca del discipulado relacional de individuo a individuo, ¿no? Pero como lo dije anteriormente, quiero que tengamos una visión más amplia de todo, porque en definitiva todo lo que hacemos en esta iglesia va en pos de hacer discípulos. Y si perdemos esta visión, entonces se transforma simplemente en actividades, lo que hacemos, ¿verdad? En esta vida para entretener a la gente. O sea, que todo lo que se hace, que sea cualquier cosa, desde el rastrillo, desde la reunión de mujeres, desde el brunch, o desde lo que sea, desde el culto de alabanza de los jóvenes, de los niños, de todo lo que se hace, tiene que esta marca, ¿no? De decir, hacemos discípulos. Por eso no es todo lo que sucede cuando estamos haciendo discípulos, ni tampoco es la forma más importante en que es llevado a cabo el discipulado, sino realmente el propósito por el cual nosotros hacemos las cosas. Piensa en el discipulado en una escala mayor, lo que hacemos juntos como iglesia en nuestro servicio de adoración pública, en cuanto salimos a predicar o cuando oremos juntos, etc. Todo eso concurre a hacer discípulos. Hacer discípulos es lo que la iglesia, a través de las canciones que cantamos, es interesante de saber eso también, ¿saben? Las palabras que cantamos en los cánticos o el grupo de alabanza tienen que tener esta función de enseñar a la gente. Porque si no es pura poesía. Y sí, se habla de las canciones para... Antiguamente en los cánticos, primero desde el tiempo de Jesús, justo después de la primera iglesia, a veces tenemos textos bíblicos que eran auténticos cantos. Por ejemplo, en Filipenses 2:10, cuando dice, estuvo en forma de Dios y después se despojó y vino a vivir en medio de nosotros y todo eso, se dice que probablemente era un cántico que ellos cantaban.
O sea, cantaban la doctrina en definitiva, ¿sabes? Para que cantando se tenga grabado. Estoy de acuerdo que las canciones y las letras de las canciones, la música ayuda a recordar la letra. Por eso el mundo se empeña a decir tonterías continuamente y la gente empieza a cantar y a veces uno canta cosas en inglés ni entiende lo que está contando y son auténticos obscenidades, ¿sabes? Claro, ¿de acuerdo? Pero queda grabado, ¿no? A fuerza de cantar, ¿no? Despacito, despacito, ¿no? A ver. No, pero que encima esas canciones se te meten en la cabeza y no salen. Cuando se meten no salen más. Es una pasada. Por eso. Pues si estás hablando con los recursos. Por eso, porque el diablo sabe muy bien el cómo funciona, pero el diablo lo ha robado a Dios, ¿de acuerdo? Ha robado la música a Dios. Entonces, cuando nosotros componemos, bueno, Luis, pues sabrás esto, te lo digo a ti, porque tú eres compositor y otros quizás por ahí, no te acuso directamente ya. Cuando creamos cosas, tenemos que hacerlo con esta idea, ¿no? De enseñar algo, porque se va a cantar, la gente le va a grabar, porque la música le va a venir, ¿no? Exactamente, ¿no? Y entonces es fantástico cuando cantamos canciones de Luis o del otro o del tercero, de repente la teología que está detrás se marca en nuestra mente, en nuestro recuerdo, ¿verdad? Y es por eso que es importante que no digamos palabras fuera de la teología propia bíblica, ¿no? Y no es cuestión de que siempre tenemos que hablar de todo Jesús te ama, Jesús te quiere. Es que eso lo hacen grande, lo que tú decías, que antes hacían eso para recordar la teología. Pero justamente para enseñar verdades bíblicas, para que nos queden grabados, ¿no? Entonces es otra manera, ¿no? Es otra manera de hacer discípulo, obviamente, ¿no? Y es tan diverso los dones y también a través del amor fraternal los unos a los otros. Eso es también una cosa absolutamente importante que tenemos que cultivar continuamente y ser discípulos de Cristo en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque es la única manera que vamos a glorificar a Dios y que es la única manera que otros van a tener deseo de entrar en esta dinámica también. Lo que estamos hablando en esta clase, por ejemplo, es el discípulo individual. Entonces, es una de las muchas herramientas que Dios utiliza en su invernadero, como dice este texto ahí interesante. Hay un invernadero, ¿no? Es decir, una especie muy particular donde las plantitas van a ser cuidadas de forma muy específica, ¿no? Muy concreta. Y entonces la iglesia local es un poco eso, como un invernadero donde la gente viene para ser cuidado, en definitiva, para crecer en su vida espiritual. No para que se quede aquí claramente, sino que realmente pueda crecer y protegido, ¿no? Y no debe posicionarse de manera aislada con relación a los demás. Todo creyente es llamado a la obra del discipulado. No decir, yo soy discípulo, pero no soy llamado a discipular. Es una contradicción, ¿verdad? Solo algunos serán llamados a predicar, eso es verdad. Otros serán llamados a dirigir la alabanza. Otros serán llamados a enseñar a un grupo grande o pequeño, o ser líder en célula, o ser, poder dar clases de doctrina a las personas. Cada uno recibirá su capacidad específica para eso está claro. Y si yo o la iglesia te pide hacer una cosa, bueno, pues inténtalo, pero si ves que no es lo tuyo, o lo que no es tu capacidad, o lo que sea, no pasa nada, ¿sabes? Pero nunca pierdas la idea de ser discípulo, porque todos somos llamados a ser discípulos. Y siempre hay una manera para ti que Dios te ha reservado para que tú puedas cumplir este cometido. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Ah? O sea, esto es que primeramente empezamos en esta clase. La relación interpersonal con otra persona que podemos nosotros iniciar. Es decir, que vamos a trasladar el conocimiento que tenemos, y no solamente nuestro conocimiento a nivel intelectual de la Biblia, ¿verdad? Pero también nuestro conocimiento personal de Dios, nuestra propia vivencia de Dios, la vamos a trasladar a otro que está empezando, ¿verdad?
Y eso es un trabajo magnífico, ¿no? Pero recuerdo, solamente es una área, una forma de ser, de discipular. Así que el discipulado individual no debe ser visto como algo diferente de la obra mayor de la Iglesia. Entra en el marco del discipulado general de la Iglesia, ¿vale? Las relaciones individuales de discipulado deben siempre ser parte del amplio contexto bíblico de la obra de hacer discípulos de la Iglesia. Es decir, que dentro de la Iglesia está esta posibilidad a unos discípulos de discipular a otros, de forma personal. Mientras que quizás hay unos discípulos que puedan formar grupos y discipular grupos, pero es más eficaz quizás de que las personas empiezan por trabajar con una sola persona, ¿verdad? Y ayudar a una sola persona que a un grupo. Ya veremos que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Tanto cuando tú te ocupas de un grupo puede tener sus contras que cuando te ocupas de una sola persona. Entonces digo que todo eso es limitado porque somos imperfectos, pero ya hablaremos en detalle de esto después. Vamos a ver si avanzamos. ¿Qué es discipular de uno a uno, no? El discipulado uno a uno significa una motivación intencional de cristianos sobre la base de relaciones deliberadas, de amor y entrenamiento de la palabra de Dios. Es decir, de forma intencional yo decido ayudar a esta persona. Claro, esta persona tendrá que dar su acuerdo de ser ayudada, ¿no? No es una imposición, pero yo siento que tengo que ayudar a esta persona. Por consiguiente, voy a pedir que el Señor me capacite para eso y me ayude en este proceso, ¿verdad? Pero proviene justamente de eso, ¿no? El discipulado bíblico es intencional y deliberado. Aquí tenemos varias cosas ahí, ¿no? El primero dice así, ¿no? Es intencional y deliberado. Implica motivación, es decir, ustedes y cada uno de nosotros tenemos que ser motivados para hacer esto. Si no estamos motivados, estamos fuera de órbita, ¿no? Tenemos que tener este deseo en el fondo de nosotros. ¿Sí? Quiero realmente ponerme al servicio del Señor y al servicio de otra persona que lo necesita. Necesitamos entender que hacer discípulos no es algo que simplemente sucede, sino que es el resultado de cristianos que responden a un mandamiento con obediencia. El Señor me llama a hacer esto con esta persona. ¿Vale? El mandato de hacer discípulos no es solo una estrategia que soñamos para hacer crecer la iglesia, sino la obra principal que Jesús le dio a su pueblo redimido, que es la iglesia. Mientras se prepara para volver desde la diestra del Padre, le dice eso a sus discípulos. Recuerden, ¿no? En Mateo 28 le dice, ir a ser discípulo, ¿haciendo qué? Bautizando en el nombre de... Sí. En todas las cosas que yo les enseñé. Pero enseñándoles todo lo que les enseñaba. Y es esta segunda parte, sí, tenemos que bautizar en nombre de Jesús. O sea, podemos hablar claramente de lo que significa esta palabra. Pero ante todo también es comunicar lo que tú ya sabes. Y tú sabrás, es interesante eso, porque cuando uno empieza a comunicar lo que uno sabe, de repente se da cuenta que sabe poco. Sí. Y vamos a eso. Solamente por eso que el hecho de tener esta responsabilidad te obliga a ti también, porque el discípulo nunca es más alto que su amo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, mira, yo siempre lo repito y lo digo muchas veces, digo, si yo no fuera pastor sería terriblemente un pobre miembro de iglesia. ¿Y ahí por qué? Sí, ¿por qué? Porque Dios me hizo la gracia de ser pastor porque eso me obligó a mí. Esta gente era preocupacional. Me obligó absolutamente a mí a prepararme y
si me presento delante de ustedes aquí dando este curso, me pasé 2 días tratando de ver y descubrir cómo es y cómo es lo que les voy a decir, y yo seguramente he aprendido más que ustedes. No me interesa, es decir, entonces me es mucho más beneficioso para mí. No, espero que no sea también para vosotros, ¿no? Pero para que se deje el proceso, seguramente que realmente tener una experiencia ya, solamente a nivel básico, de repente habéis testificado a una persona y dice, wow, pero creo que no me he entendido nada, ¿verdad? No sé si me lo he entendido. Entonces, o llama la atención para justamente prepararos mejor, ¿sí? Y eso... Sí, es que a veces cree que uno se cree que tiene claro una cosa y luego cuando la tratas de explicarte después te dicen, ay, pues no. Bueno, no lo he tenido tan claro, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, es en esta dinámica, justamente cuando tú das, que recibes. Bueno, eso es válido para todo, ¿no? Es válido para todo. Desde el momento en que compartes... Exactamente, ese que aprendes más cuando lo compartes que... Sí. Se te queda, como que se te queda esa... Se toma el ejemplo del mar muerto, conoce el mar muerto, ¿no? ¿No sabes que el mar muerto, sabes por qué está muerto? Porque no da. Porque no hay... No tiene salida. No tiene salida. Sí, el agua llega y no sale, ¿no? Entonces está súper salado y no hay nada que vive ahí dentro, ¿no? Parece ser. Es interesante, mientras que el Jordán, por ejemplo, pues es un río que pasa, que atraviesa y que da sus aguas a todo el mundo, ¿no? Y se repite eso, ¿no? Jesús nos dijo que ríos de agua viva iban a ver en nosotros, no cisternas y donde nos llenamos y después estamos llenos y ya está. Desde el momento que damos, recibimos. Sí, es una ley absoluta, ¿no? Y eso es lo que entendemos que estamos llamados a hacer como cristianos, darnos intencionalmente, deliberadamente, a propósito, para relacionarnos con los demás. Y así ayudarles a convertirse en creyentes maduros de Cristo. Es el primer paso, ¿no? La primera especialidad de un discipulador es justamente, va a ser una intención. Yo quiero compartir lo que sé a los demás. Es tener una motivación. Después tenemos otro, dice el segundo, el discípulo bíblico es relacional, es decir, dice aquí, ¿no? Es relacional, ¿sí? En la Escritura vemos a un Dios que no es simplemente revelado, sino a un Dios que es relacional, que quiere relacionarse con nosotros. No solamente cuenta lo que es y lo que es, no sé, pero su deseo es tener una relación directa con nosotros, ¿no? A lo largo de la Biblia vemos a Dios revelarse a sí mismo no solo para transmitir información, sino para revelar la verdad que tiene como fin una relación con Él. Lo que persigue Dios con su revelación hacia nosotros es que nosotros tengamos una relación con Él. El cristianismo es si hablamos de religión, es una religión de relación. Y si no es así, entonces no es nada. Es una relación entre nosotros y Dios y naturalmente entre nosotros también. ¿Verdad? Todas las imágenes que tenemos en la Escritura sobre la iglesia de Jesús, se habla de un hogar, se habla del cuerpo relacionado entre sí, ¿verdad? Se habla del edificio donde tiene varias habitaciones, pero que está todo relacionado, es una misma cosa. Y siempre transmite la idea de interrelaciones entre sus miembros. Así, entonces es ahí donde el diablo va a atacar, ¿no? para dividir, para romper las relaciones que podemos tener entre nosotros y de todos los medios, ¿no? Y nos va a utilizar a nosotros y va a utilizar al otro para tratar de que se rompan las relaciones. Y cuando se habla de divisiones, no podemos hablar de la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Así que entendemos bien. Así que como muchas otras cosas de la vida de iglesia, el discipulado individual debe desarrollarse en el contexto de relaciones de amor y de exhortación. Si tú vas a tener una persona con que tú vas a cuidar en estos primeros pasos con él, obviamente tienes que amarle más que todas las cosas y tienes también que tener un espíritu de exhortación, es decir, de tratar de ayudarle a avanzar, ¿no?
A través de esto llegamos a conocer la vida, las luchas y los dones de los demás y construimos una cultura de iglesia de edificación mutua. Sería extraordinario, ¿no?, que podamos decir que todos los miembros de esta iglesia estén discipulando otras, ¿verdad? Pero que tengan no solamente el discípulo de seguir el programa que está estipulado, sino de tener una verdadera relación de amor y de deseo de que el otro pueda crecer, pueda avanzar. Después tenemos ahí a ser seguidor de Jesús, obviamente, ¿no? Es nuestro afán, nuestra meta, es seguir a Jesús en todo momento de la vida, donde muchos se distraen en este camino o dejan de tener los ojos puestos en Cristo, y ahí hay que vigilar que las personas realmente sigan en Cristo, de verdad, ¿no? Y en todos los momentos de su vida. Cuando pasan por dificultades o cuando están muy alegres y todo va bien, siempre tenemos la tendencia de apartarnos, no sé por qué, porque somos así, ¿verdad? Pero es ahí donde nosotros debemos ayudarnos mutuamente a quedar injertados en el Señor. El cuarto dice así, fundamental en la palabra de Dios, obviamente una de las características que tenemos que compartir con los demás es un conocimiento bíblico. Y ahí es absolutamente importante que nosotros tengamos un mínimo conocimiento bíblico, porque no podemos hablar de cosas que no sabemos, ¿verdad? Entonces, tenemos que realmente ser bastante maduros en la palabra de Dios. El poder y habilidad de las Escrituras para transformar vida es evidente a través de toda la Escritura. La palabra de Dios convence a las personas. Nosotros podemos decir 1000 cosas, 1000 argumentos. No vamos a convencer a las personas. Solamente la palabra de Dios va a convencer lo que está escrito. Por eso es muy importante de que ustedes sepan dónde se encuentran los pasajes y decir, mira, léelo tú. No soy yo que te lo digo, es el libro que te lo está diciendo, ¿verdad? Y cuando la persona empieza a realmente a leer lo que está escrito, el Espíritu mismo le va a convencer y va a empezar a abrir su corazón sobre esto, porque se va a dar cuenta que no son ideas nuestras, ¿de acuerdo? Que son ideas que están escritas en la Biblia, que provienen de algo mucho más allá que simplemente nuestra ideología personal, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí puedes anotar 2 Timoteo 3, 16 a 17 también. No está marcado aquí, pero lo puedes anotar o lo tendrás apuntado ahí. Y en su forma más simple, hacer discípulo es la tarea diaria de enfocar a otros en la palabra de Dios. Y como discipuladores trabajamos duro para no cultivar una dependencia en nosotros y en lugar de eso entrenar a cristianos para que se vuelvan a las Escrituras de forma consciente y consistente, ¿no? La gente, obviamente, es como los bebés, ¿no? Los bebés necesitan de su mamadita para comer, ¿verdad? Entonces hay que coger el biberón, meterle en la boca o el pecho, yo qué sé, y que el bebé pueda comer. Pero llega un momento donde el bebé tiene que aprender a comer solo, ¿no? Y a buscar su comida solo. Y la madurez de una persona se define cuando realmente puede suplir a sus propias necesidades. Y no necesita forzosamente al otro para suplir a sus propios, incluso llega a dar de comer a otros, ¿no? ¿Verdad? Eso es la estatura adulta, ¿no? ¿Por qué? Porque come solo, come personalmente y tiene para dar de comer a otros. Y naturalmente eso es la temática, ¿no? de todo ello. Entonces nosotros también tenemos que ayudar a las personas a comer solo de la palabra. No podemos estar detrás de ellos, mira, lee esto, no. Que él mismo vaya a la palabra, ¿de acuerdo? Y naturalmente el quinto, pues el discípulo es amar, discipulado es amar, el discipulado intencional, racional no es frío y práctico, sino lleva mucho más allá, ¿no? Y cuando decimos amar, pues es preocuparse por la situación de la persona, ayudarle en todo lo que necesite de verdad y tratar de demostrar un sincero amor, no solamente un amor obligado, sino un amor genuino de parte de Dios, ¿verdad? En fin, todo eso es lo que significa discipular.
y debemos de reflejar ese amor en nuestra pequeña manera de entregar nuestra vida por los demás. Jesús se entregó por completo para cada uno de nosotros. Por lo siguiente, la respuesta nuestra va a ser, nosotros vamos a intentar dar lo máximo posible que podamos para que los... Yo sé que es difícil de hacer eso con todo el mundo, ¿verdad? Pero ahora estamos ya para empezar con uno, ¿no? Y entonces es maravilloso cuando podemos tener esta oportunidad de hacer esto. ¿De acuerdo? Para terminar, les recuerdo lo que hemos visto. El discipulado es intencional y deliberado y implica una motivación, es decir, realmente tiene que venir de nosotros también. El discipulado es relacional, hemos visto el fundamento en la palabra de Dios, el discipularse es amar. Así que mientras avanzamos en esta clase consideramos muchas de las especificaciones de lo que parece ser el discipulado en la práctica. Por ejemplo, cómo distribuir un libro con alguien, cómo estudiar la Biblia juntos y muchos otros temas específicos lo veremos en particular en detalle. Pero en este primer curso lo que realmente quería haceros ver es que el discipulado primero es algo intencional para nuestras vidas. Tenemos que estar dispuestos y deseosos de discipular y de hacer discípulos nosotros, ¿verdad? Jesús no dijo a sus discípulos, tranquilos, yo haré discípulos. No, ustedes hagan discípulos, ¿no? Es una orden hacia nosotros, ¿no? O sea, tenemos el deber de hacer discípulos. Si somos discípulos, tenemos el deber de hacer discípulos. Y eso es muy, muy importante que tengamos. Y eso hace parte de un discipulado global dentro de todas las áreas de la iglesia. Y cualquier cosa que se hace en la iglesia tiene que tener esta finalidad definitiva, ¿verdad? Y lo repito, todo lo que vamos a hacer dentro de este globo de la iglesia nuestra tiene que estar dirigido a ser discípulos definitivos. Y no tenemos que perder esto de la mente nuestra y de nuestro corazón, ¿de acuerdo? Y ya ustedes son adultos y ya saben muchas cosas de parte del Señor y no son recién llegados en este tema, y entonces tenéis que entender esta visión. Nosotros como iglesia, pero a cada uno de nosotros en particular, nos toca la tarea de hacer discípulos. Y para ser discípulo, entonces obviamente tengo que serlo yo primero, y tengo que consagrarme cada vez más, y pero el Señor purifica mi vida, transforma mi vida, capacítame cada vez más, dame más sabiduría, lo que sea. Pero el deseo tiene que ser este. Y yo estoy seguro que cuando todo el mundo entiende eso, se puede convertir en una bomba, ¿eso no es? No, se puede convertir en algo realmente extraordinario, ¿no? Así que todo lo que hemos visto hoy, así que te exhorto a comenzar a pensar en cómo puedes crecer en tu propio discipulado de Cristo al convertirte en un contribuidor intencional y deliberado de la cultura del discipulado de misión cristiana. ¿Vale? Amén. Muy bien. Dos cosas. Primero, aquí tenéis, puedes distribuir eso, son el resumen de lo que hemos hablado hoy, así que lo podéis tener. Y segundo, no penséis que vais a quedaros sin hacer nada. Así que os voy a dar tarea porque es la mejor manera. Está bien escucharme, podéis aburrirnos de escucharme, pero si estáis trabajando lo que aquí está marcado, ¿verdad? Si vais a hacerlo de verdad y les voy a literalmente obligar, ya que soy mayorcito, para que hagan las tareas, ¿vale?